Una advertencia para nuestros espectadores. Lo que están a punto de ver es una historia real. El siguiente programa contiene contenido que algunos podrían encontrar perturbador. Se recomienda discreción. 13 de abril de 2011, 7:42 AM, Darden, Tennessee. En la parte trasera de una camioneta, envuelto en una manta multicolor, yacía el cuerpo de una estudiante de enfermería de 20 años. Los asesinos pensaban que estaba muerta. La habían llevado hasta el río Tennessee, bajo el puente de la Interestatal 40, planeando destripar su cuerpo para que no flotara en la superficie. Pero al sacarla de la caja del camión, ocurrió algo que atormentaría a los investigadores durante años. Holly Bobo se movió. Seguía viva. Lo que vino después fue una ejecución, un solo disparo en la parte posterior de la cabeza. Pero esto no fue solo un asesinato. Se convertiría en uno de los casos más controvertidos de Tennessee, donde confesiones fueron retractadas, testigos desaparecieron, y la justicia parecía tan esquiva como la verdad misma. Esta es la historia de cómo el sueño de una estudiante de enfermería se convirtió en la pesadilla de una familia, y cómo la búsqueda de justicia se transformó en un interrogante que aún atormenta al Tennessee rural de hoy. Tómense un momento para suscribirse, dejar un me gusta y cuéntenos desde dónde nos ven. Y ahora comenzamos. Para entender lo que le sucedió a Holly Bobo, hay que comprender dónde sucedió. Estamos en 2011, en el Tennessee rural, un mundo alejado de la sociedad hiperconectada y vigilada en la que vivimos hoy. Darden, Tennessee, población 387. Un lugar donde todos se conocen, donde tus asuntos son los asuntos de todos, y donde eso no necesariamente es algo malo. Hablamos de la América posterior a la recesión. La gente luchaba, pero comunidades como esta se mantenían unidas, se ayudaban mutuamente, confiaban los unos en los otros. Esto es el profundo cinturón bíblico, donde las familias vivían en la misma tierra desde hacía generaciones. Donde cazar no era solo un pasatiempo, sino una forma de vida. Donde ver hombres con ropa de camuflaje caminando por el bosque al amanecer era tan normal como el servicio religioso del domingo. En 2011, los celulares eran comunes, pero el rastreo GPS era básico. Las redes sociales apenas emergían. Facebook aún era terreno nuevo para la mayoría en los pueblos pequeños. No había timbres con cámara, ni cámaras de vigilancia en cada esquina, ni huellas digitales que siguieran cada movimiento. Era un lugar donde la gente todavía dejaba las puertas sin cerrar, donde los niños caminaban solos a la escuela, donde la confianza no era ingenuidad, era necesidad. Todos cuidaban a los hijos de los demás. Pero esa confianza, esa seguridad de pueblo pequeño, estaba a punto de romperse para siempre. La familia Bobo representaba todo lo bueno del Tennessee rural. Dana Bobo trabajaba en la construcción, un hombre que construía con sus manos y mantenía a su familia con trabajo honesto. Karen Bobo era la clase de madre que sabía dónde estaban sus hijos en todo momento, que equilibraba protección con libertad en esa danza delicada que todo padre conoce. Su casa estaba en una propiedad rural rodeada de densos bosques de Tennessee. La abuela de Holly poseía terrenos adyacentes donde la familia cazaba, algo común en el condado de Decatur, donde cazar era tan natural como respirar. El bosque era seguro. El bosque era hogar. Clint Bobo era el hermano menor de Holly, protector, un adolescente típico que prefería dormir hasta tarde antes que levantarse temprano. Pero amaba profundamente a su hermana, y ella lo amaba a él, y Holly tenía sueños más grandes que los 387 habitantes de Darden. Estudiaba enfermería en la Universidad de Tennessee en Martin, viajando a clases en la cercana Parsons. Quería ayudar a la gente, sanar a la gente. En una comunidad donde la mayoría de los jóvenes se quedaban cerca de casa, Holly planeaba marcar la diferencia en el mundo. Los Bobo también estaban conectados a algo más grande. Su prima era Whitney Duncan, una estrella emergente de la música country que comenzaba a hacerse un nombre en Nashville. La fama rozaba a esta familia, pero seguían con los pies en la tierra y aferrados a los valores de su pequeño pueblo.
Era la vida perfecta en el lugar perfecto, hasta que el 13 de abril de 2011, lo perfecto se convirtió en pesadilla. Holly Lynn Bobo nació el 12 de octubre de 1990 y era exactamente el tipo de persona alrededor de la cual se construyen los pueblos pequeños. Sus amigos la describían como tímida pero decidida, la chica que trabajaba el doble que los demás en silencio para alcanzar sus sueños. Era una excelente estudiante que había encontrado su vocación en la enfermería. Mientras otros jóvenes de 20 años estaban de fiesta o aún decidían qué carrera elegir, Holly sabía exactamente qué quería hacer con su vida: ayudar a sanar a la gente. Estaba matriculada en la Universidad de Tennessee en Martin, estudiando en el Parsons Center, a pocos minutos en auto de su casa. Cada día hacía ese trayecto con propósito, avanzando hacia su título de enfermería con la dedicación que hacía que sus profesores recordaran su nombre. Holly mantenía una relación seria con Drew Scott. Llevaban tanto tiempo juntos que sus amigos esperaban pronto un anuncio de compromiso. Drew era el tipo de novio que los padres aprueban: respetuoso, trabajador, alguien que comprendía las ambiciones de Holly y las apoyaba. Su relación se basaba en los cimientos sólidos que suelen tener los romances de pueblo pequeño: valores compartidos, aprobación familiar y amor genuino. El vínculo entre Holly y su hermano Clint era especial. A pesar de la diferencia de edad, se protegían mutuamente de esa manera en que lo hacen los hermanos bien criados. Holly era la hermana mayor responsable, Clint, el hermano menor que haría cualquier cosa por ella. Holly era madrugadora, disciplinada, orientada a la familia. Equilibraba sus exigentes estudios de enfermería con el tiempo en familia y una vida social tranquila centrada en la iglesia, las reuniones familiares y las amistades duraderas. El 12 de abril de 2011 fue su último día normal. Lo pasó estudiando para un examen de enfermería, charlando con amigos y viviendo la vida de una estudiante enfocada, al borde de alcanzar todo por lo que había trabajado. No tenía idea de que en menos de 12 horas su nombre sería conocido en toda América por las razones equivocadas. A las 4:30 a.m., el despertador de Holly rompió la oscuridad previa al amanecer en su habitación de la casa familiar. No era algo extraño. Era una estudiante dedicada que solía levantarse temprano para estudiar. Ese día tenía un examen de enfermería y nunca se tomaba su educación a la ligera. La casa estaba en silencio. Sus padres, Dana y Karen, se preparaban para salir a trabajar. Clint aún dormía, disfrutando de esas horas extra que los hermanos menores siempre parecen tener. A las 7:30 a.m. sonó el teléfono de Holly. Era Drew Scott llamando desde los bosques de la propiedad de la abuela de Holly, donde estaba cazando pavos. Era normal. Drew solía cazar en esas tierras y él y Holly hablaban varias veces al día. Fue una conversación breve, probablemente para saludar antes del examen o hacer planes para más tarde. A las 7:42 a.m., Holly hizo su última llamada saliente. 12 minutos. Eso fue lo que separó la vida normal de Holly de una pesadilla. Después de las 7:42, cada llamada o mensaje a su teléfono quedaría sin respuesta para siempre. Para ese momento, Dana y Karen ya se habían marchado al trabajo. Clint seguía dormido. Holly debería haber estado preparándose para salir a su examen. En cambio, algo andaba terriblemente mal. Los perros de la familia comenzaron a ladrar frenéticamente, con ese ladrido agresivo que significa peligro, no un ciervo o un mapache de paso. Un vecino más tarde reportaría haber escuchado un grito proveniente de la dirección de la propiedad de los Bobo. Pero en ese instante, cuando el teléfono de Holly quedó en silencio para siempre, nadie sabía aún que un depredador ya había elegido a su presa y que la mañana ordinaria de miércoles de Holly estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de cualquier padre. Antes de entrar en los detalles más escalofriantes de este documental, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho ya, para más investigaciones y análisis en profundidad de casos significativos como este. Lo que Clint Bobo presenció después lo perseguiría por el resto de su vida.
Alrededor de las 8:00 a.m., los perros de la familia estallaron en ladridos frenéticos. No era el juego de perseguir ardillas, sino el ladrido agresivo y protector que indica peligro real. Clint se despertó de golpe, aturdido y confundido. Miró por la ventana hacia el garaje y vio a su hermana Holly arrodillada en el suelo, frente a un hombre vestido de camuflaje de pies a cabeza. Parecía que estaban teniendo una conversación intensa. Holly sonaba muy alterada, angustiada. El hombre hablaba la mayor parte del tiempo y ella respondía. Clint apenas podía distinguir palabras desde su posición en la casa, pero las pocas que alcanzó a escuchar resonarían en su mente para siempre. Holly diciendo, «No, ¿por qué?», con una voz llena de confusión, miedo y desesperación. Pero aquí estuvo la suposición fatal que costó un tiempo precioso. Clint pensó que estaba viendo a su hermana discutir con su novio, Drew Scott. Drew cazaba regularmente en esos bosques y solía vestir ropa de camuflaje. Desde la distancia, en esos segundos cruciales, parecía una pareja teniendo una discusión acalorada. Entonces la madre de Clint, Karen, llamó a la casa. Cuando Clint le mencionó lo que estaba viendo, la respuesta de Karen fue inmediata y aterradora. «Clint, ese no es Drew. Toma un arma y dispárale». Pero ya era demasiado tarde, para cuando Clint procesó lo que su madre había dicho y volvió a mirar afuera. Vio con horror cómo Holly caminaba hacia los densos bosques de Tennessee, junto a aquel desconocido. Ella iba andando, no siendo arrastrada, tal vez dispuesta o bajo algún tipo de coerción que hacía imposible resistirse. Clint salió corriendo con una pistola cargada, pero ya habían desaparecido. En el garaje, en el lugar donde había visto a Holly arrodillada, hizo un descubrimiento que lo heló por dentro. La sangre de Holly, manchas frescas en el concreto. Prueba de que lo que había ocurrido allí había sido violento. Clint marcó de inmediato al 911, pero incluso eso salió mal porque su madre Karen estaba llamando desde su trabajo en otro condado. Ella contactó al despacho equivocado al principio, lo que costó minutos preciosos mientras el rastro se enfriaba. Cuando finalmente se comunicaron con las autoridades correctas, la policía llegó a la residencia de los Bobo exactamente 10 minutos después de la llamada de Clint. 10 minutos. En un secuestro, eso puede equivaler a 10 horas. La policía comenzó de inmediato a rastrear el área, desplegando unidades caninas para seguir el olor de Holly en el bosque. Pero el rastro ya estaba frío y los perros lo perdieron rápidamente en la densa arboleda que rodeaba la propiedad. La única ventaja de los investigadores era la tecnología. El celular de Holly seguía activo y las señales de las torres mostraban su teléfono alejándose de la antena de su casa, moviéndose hacia el norte. Ese rastro digital pintaba un panorama aterrador. Holly estaba siendo llevada cada vez más lejos de la seguridad, hacia la Interestatal 40, hacia lugares donde podría desaparecer para siempre. En cuestión de horas, el condado de Decatur había movilizado la mayor operación de búsqueda de su historia. Cientos de voluntarios llegaron de todo Tennessee y de estados vecinos. La historia capturó la atención de los medios nacionales. Una hermosa estudiante de enfermería desapareciendo a plena luz del día desde su propio hogar. El 15 de abril, apenas 2 días después de la desaparición de Holly, los buscadores encontraron la primera evidencia, su lonchera, descubierta en los bosques de Bible Hill Road, no lejos de la casa de los Bobo. Dentro había un sándwich y una tarjeta bordada con la letra H. Una prueba desgarradora de que Holly había preparado su almuerzo para un día de clases que nunca viviría. Más evidencias aparecieron. Un recibo con su nombre. Una tarjeta escolar. Cada hallazgo elevaba las esperanzas y las destrozaba al mismo tiempo. Pruebas de que Holly había estado allí, pero sin rastro de ella misma. Pero era 2011. El análisis de ADN tardaba semanas, no horas. El rastreo de celulares era básico. Las cámaras de vigilancia eran escasas en el Tennessee rural. La tecnología que podría resolver un caso similar hoy simplemente no existía entonces. En las primeras etapas de la investigación, las autoridades se centraron fuertemente en Terry Britt,
un delincuente sexual registrado que coincidía con la descripción de Clint sobre el hombre en camuflaje. Su casa fue intervenida, registrada y puesta bajo vigilancia. Pero a pesar de encajar perfectamente en el perfil, los investigadores no lograron que el caso se sostuviera. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, una terrible realidad quedó clara. Holly Bobo había desaparecido sin dejar rastro, y quien la había llevado seguía suelto. Durante 3 años y medio, el caso de Holly Bobo consumió a las fuerzas del orden de Tennessee. Se detuvo a múltiples sospechosos, fueron interrogados, sometidos al polígrafo y liberados. Cada pista resultaba ser un callejón sin salida. Cada dato prometedor llevaba a ninguna parte. Pero Dana y Karen Bobo nunca perdieron la esperanza. Organizaron búsquedas que atrajeron a miles de voluntarios al condado de Decatur. Mantuvieron el nombre de Holly en los titulares, su rostro en carteles de personas desaparecidas y la presión constante sobre la policía. La determinación de sus padres era tan inspiradora como desgarradora. Eran padres que se negaban a aceptar que su hija se había ido para siempre. El caso atrajo una atención masiva de los medios nacionales. America's Most Wanted presentó la desaparición de Holly varias veces. Nancy Grace la cubrió extensamente. La historia de la estudiante de enfermería que desapareció a plena luz del día cautivó al país y llevó una atención sin precedentes al Tennessee rural. La desaparición de Holly provocó un cambio real. Su caso evidenció vacíos en los protocolos de personas desaparecidas para jóvenes adultos, lo que condujo a esfuerzos legislativos que finalmente se convirtieron en la ley Holly Bobo, ampliando las alertas de personas desaparecidas para incluir a jóvenes de hasta 21 años. Pero cuando 2011 se convirtió en 2012 y 2012 en 2013, y aún no había señales de Holly, la terrible realidad empezó a asentarse. Las búsquedas masivas se hicieron más pequeñas, la atención mediática se desvaneció. El caso se enfrió, excepto para la familia de Holly, que nunca dejó de creer que ella volvería a casa. Larry Stone solo estaba buscando ginseng cuando hizo el descubrimiento que rompería el corazón de toda una comunidad. Era un día ordinario en los bosques del norte del condado de Decatur, a unos 20 kilómetros de la casa de los Bobo. Stone y su primo buscaban la valiosa raíz que crece silvestre en los bosques de Tennessee. Era un trabajo rutinario y pacífico, hasta que Stone vio algo que no encajaba. Un cubo volcado, solo en medio del bosque. Con curiosidad, le dio la vuelta. Lo que encontró debajo lo perseguiría por siempre. Un cráneo humano desgastado por 3 años y medio de exposición a los elementos de Tennessee. Stone rompió a llorar de inmediato. Le dijo a su primo: «Por favor, dime que eso es uno de esos cráneos falsos que usan en la escuela y que no es real». Pero en el fondo ya lo sabía. Tras años de búsqueda, tras innumerables pistas falsas y esperanzas destrozadas, alguien finalmente había encontrado a Holly Bobo. Cuando los investigadores llegaron, descubrieron restos óseos parciales esparcidos por el suelo del bosque. El cráneo de Holly, varias costillas, un omóplato, sus dientes. Pero fue lo que encontraron en su cráneo lo que confirmó los peores temores de todos. Un agujero de bala en la parte posterior de la cabeza. La bala había entrado por el lado derecho trasero y viajado hasta la parte frontal izquierda, fracturando el pómulo izquierdo al salir. Holly no solo había sido secuestrada, había sido ejecutada. Cerca de los restos, los investigadores encontraron la billetera de Holly con su licencia de conducir. La prueba final de que los 3 años de búsqueda habían terminado. Las pruebas de ADN confirmaron oficialmente lo que todos ya sabían. Los restos pertenecían a Holly Lynn Bobo, la estudiante de enfermería que había caminado hacia los bosques el 13 de abril de 2011. Había sido hallada justo al lado de la Interestatal 40, en la misma área donde su teléfono celular había emitido su última señal aquella terrible mañana. Para Dana y Karen Bobo, 3 años y medio de esperanza, de creer que su hija aún podría estar viva, se derrumbaron en un instante. Holly volvía a casa, pero no de la forma que habían rezado. La pregunta ya no era si Holly estaba muerta,
La pregunta era quién la había matado y si alguna vez enfrentarían la justicia. Aquí es donde el caso tomó un giro perturbador. En marzo de 2014, 6 meses antes de que los restos de Holly fueran encontrados, comenzaron los arrestos basados en lo que los fiscales llamaron un gran avance. Pero ese avance provino de una de las confesiones más controvertidas en la historia legal de Tennessee. John Dylan Adams fue arrestado por cargos no relacionados de posesión de armas. Dylan no era un criminal típico. Tenía una discapacidad intelectual con una capacidad mental que lo hacía altamente susceptible a la sugestión y la coerción. Durante su interrogatorio, Dylan le dijo a la policía algo que cambiaría todo. Afirmó haber visto a Holly Bobo viva en la casa de su hermano después de su secuestro. Según su declaración, fue a la residencia de su hermano Zach el 13 de abril para recoger su camioneta, y allí supuestamente vio a Holly sentada en una silla verde, con una camiseta rosa, mientras Jason Autry estaba cerca. Dylan aseguró que Zach vestía pantalones cortos de camuflaje y le dijo que había violado a Holly y lo había grabado en video. Esa confesión llevó a los arrestos de Zach Adams, Jason Wayne Autry y Shane Kyle Austin. Pero aquí estaba el problema. Dylan Adams luego se retractó de toda su confesión, alegando que los investigadores lo habían coaccionado tras mantenerlo despierto toda la noche sin comida ni agua, hasta que finalmente dijo: ¿Qué quieren que diga? La familia de Dylan insistía en que estaba siendo manipulado. Su madre describió haber visto las grabaciones del interrogatorio donde los agentes del TBI corregían la historia de Dylan. ¿No quieres decir esto? ¿No quieres decir que pasó así? No, Dylan, fue así. Ella podía ver el momento en que su hijo se rindió y comenzó a aceptar todo lo que le sugerían. Pero el daño ya estaba hecho, basándose en gran parte en esa confesión cuestionable de un individuo vulnerable. 4 hombres fueron acusados del secuestro, violación y asesinato de Holly Bobo. Cuando el caso finalmente llegó a juicio, los fiscales presentaron una teoría que parecía casi demasiado extraña para creer. Alegaron que el motivo del secuestro de Holly no fue agresión sexual ni robo, sino enseñar a su hermano Clint a fabricar metanfetamina. Según la fiscalía, Austin, Zach Adams y Autry fueron aquella mañana a la residencia de los Bobo, específicamente para involucrar a Clint en la producción de drogas. Cuando Holly salió de la casa gritando y llorando, tomaron la decisión en un segundo de secuestrarla en su lugar. La fiscalía alegó que Holly fue llevada a un granero propiedad de la abuela de Austin, donde fue violada por varios atacantes. Luego, según su cronología, los hombres decidieron deshacerse de su cuerpo en el río Tennessee, bajo el puente de la Interestatal 40. Pero aquí fue donde el testimonio de Jason Autry se volvió crucial. Autry afirmó que, cuando descargaron el cuerpo de Holly de la caja de la camioneta, se dieron cuenta de que aún estaba viva. En ese momento, según él, Zach Adams le disparó en la parte posterior de la cabeza para terminar lo que habían empezado. El testimonio de Autry fue gráfico, detallado y entregado con una calma tan precisa que convenció al jurado de cada palabra. Describió cómo envolvieron a Holly en una manta multicolor, la cargaron en la camioneta, condujeron a lugares específicos. Su historia sonaba verídica porque conocía detalles que parecían imposibles de inventar. Pero había un problema con su testimonio. Autry había tenido acceso a todos los materiales de descubrimiento antes de declarar, lo que significaba que podía sincronizar su relato con las pruebas conocidas. El caso de la fiscalía contra Zach Adams se basaba enteramente en pruebas circunstanciales. No había ADN que lo vinculara al crimen, ni huellas dactilares, ni ninguna evidencia física que lo conectara con el asesinato de Holly. Lo que sí tenían era el informe de un vecino que decía haber visto una camioneta blanca conduciendo rápidamente la mañana de la desaparición de Holly. Zach Adams conducía una camioneta blanca. Tenían declaraciones amenazantes. La entonces novia de Adams, Rebecca Herb, testificó que él le había dicho que la ataría igual que hizo con Holly Bobo y que nadie volvería a verla. Varios testigos afirmaron que Adams había hecho comentarios incriminatorios sobre su participación.
También tenían un arma, un revólver Arminius modelo HW532, calibre .32, que supuestamente se había usado para matar a Holly. Un hombre local afirmó que Austin y Autry le habían vendido el arma a cambio de drogas, pero las pruebas forenses no encontraron ADN ni huellas dactilares, y los fiscales no pudieron vincular el arma al caso mediante balística. Se hallaron 2 papeles pertenecientes a Holly, un recibo y una tarjeta, en la carretera donde vivía Austin, con el recibo encontrado a solo 23 metros de su entrada. Pero quizá lo más condenatorio fue el testimonio del propio Jason Autry. Su relato detallado de las últimas horas de Holly, su admisión de haber ayudado a deshacerse del cuerpo y su disposición a cooperar con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida de forma drástica. Fue suficiente para convencer a un jurado de que Zach Adams era culpable de uno de los crímenes más atroces de Tennessee. Pero, ¿fue suficiente para convencerlos de la verdad? Septiembre de 2017, 6 años después de la desaparición de Holly. Zachary Adams finalmente enfrentó a un jurado. La fiscalía tenía un testigo estrella, Jason Autry. Su testimonio fue escalofriante. Dijo que fue a la casa de Austin a comprar drogas y presenció el encubrimiento. El cuerpo de Holly estaba envuelto en una manta dentro de la camioneta de Zach. Condujeron hasta el río Tennessee para deshacerse de ella, pero cuando descargaron el cuerpo, Holly aún estaba viva. Fue entonces cuando Zach Adams supuestamente le disparó en la parte posterior de la cabeza. La defensa contraatacó con fuerza. No había ADN ni huellas, nada que vinculara a Adams con el crimen. Más grave aún, los datos de los celulares contradecían la cronología de Autry. Para que su historia cuadrara, los hombres tendrían que haber conducido a 170 km/h en caminos de grava sinuosos. Ninguno de los acusados coincidía con la descripción de Clint. Los hermanos Adams eran demasiado altos o corpulentos. Y solo Austin coincidía físicamente, pero tenía el pelo corto y rojo, mientras que Clint había descrito cabello largo y oscuro. En un giro impactante, el exagente del TBI Terry Dicus testificó para la defensa. Dijo a los jurados que había descartado a estos hombres desde el principio, porque sus coartadas se confirmaban, y los registros de celular colocaban a Adams a kilómetros de distancia durante el secuestro. 22 de septiembre de 2017. Culpable de todos los cargos. Zachary Adams fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, más 50 años adicionales. Dylan Adams aceptó un acuerdo Alford en enero de 2018, manteniendo su inocencia mientras aceptaba una condena de 35 años. Jason Autry, cuyo testimonio condenó a Adams, solo cumplió 8 años y fue liberado en septiembre de 2020. Caso cerrado. Justicia servida. O eso parecía. Enero de 2024. El caso explotó nuevamente. Jason Autry presentó una sorprendente confesión desde prisión federal. Había mentido en todo. Su testimonio entero fue fabricado. En sus propias palabras, Autry dijo que tomó un día real de su vida. Añadió a Holly. Insertó su asesinato en la línea temporal y sincronizó sus mentiras con las pruebas del sumario para que parecieran creíbles. El hombre cuyo testimonio había enviado a Adams a prisión de por vida, ahora admitía que lo había inventado todo para salir libre. En junio de 2024, el caso volvió a los tribunales. Los padres de Holly se sentaron en la misma sala donde 7 años antes habían visto cómo aparentemente se hacía justicia. La pregunta ahora no es si Holly fue asesinada. Lo fue. Sino si Tennessee condenó a un hombre inocente, mientras el verdadero asesino sigue libre. ¿Falló el sistema a Holly Bobo 2 veces? Una vez al dejar escapar a su asesino y otra al condenar a la persona equivocada. Si Zach Adams no mató a Holly Bobo, entonces, ¿quién lo hizo? Terry Britt sigue siendo el elefante en la habitación. El delincuente sexual registrado que coincidía perfectamente con la descripción de Clint nunca fue descartado por el TBI. Britt había fabricado su coartada, afirmando que su esposa se quedó en casa para ayudar a instalar una bañera, pero los investigadores descubrieron que en realidad
Ella había ido a trabajar esa mañana antes de que él la llamara y la hiciera regresar. La tienda no tenía registro alguno del recibo de la bañera que presentaron. Lo más condenatorio: Britt no pudo ser excluido como la fuente de una huella de palma encontrada en el coche de Holly. Este caso expone la peligrosa presión de resolver rápidamente crímenes de alto perfil. Dylan Adams, un joven con discapacidad intelectual, fue coaccionado a confesar, lo que llevó a múltiples arrestos. Los fiscales ocultaron pruebas, incumplieron plazos de entrega de documentos y acusaron a los sospechosos sin causa probable como supuestas técnicas de investigación. La Oficina de Investigación de Tennessee incluso se retiró brevemente del caso, acusando a los fiscales de mala conducta. Cuando personas vulnerables pueden ser manipuladas para dar confesiones falsas y pruebas circunstanciales envían a inocentes a prisión de por vida, el sistema ha fallado a todos, incluida Holly. Holly Bobo fue más que una víctima. Fue una hija que llamaba a sus padres todos los días, una hermana que protegía a su hermano pequeño, una estudiante de enfermería que soñaba con sanar a otros, una joven cuya bondad tocaba a todos los que conocía. Su legado vive en un cambio real. La ley Holly Bobo amplió las alertas de personas desaparecidas para incluir a jóvenes de hasta 21 años, ayudando a que otras familias no sufran la respuesta tardía que quizá le costó la vida. La carretera 641 que atraviesa el condado de Decar ahora lleva su nombre, asegurando que todos los que viajen por allí recuerden a una joven cuyos sueños fueron robados demasiado pronto. Dana y Karen Bobo continúan su lucha, no solo por justicia para Holly, sino por la verdad. Su fortaleza frente a una pérdida inimaginable nos recuerda que el amor perdura, incluso cuando la esperanza es puesta a prueba. Holly Bobo merece ser recordada no por cómo murió, sino por cómo vivió, con propósito, con compasión y con sueños de hacer del mundo un lugar mejor. Ese es el legado que importa. Esa es la Holly que nunca debemos olvidar. Y hasta que finalmente salga a la luz la verdad, su historia seguirá inconclusa. Si te ha gustado este contenido, únete a nuestra comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Cada suscriptor hace posible que sigamos creando contenido que nos apasiona compartir contigo.